Suele decirse que el psicópata siente muy poca culpa o ninguna. Puede cometer los actos más espantosos y contemplarlos sin remordimiento. ¿Pero es posible eso? A primera vista todo parece indicar que ciertas personas ignoran lo que es el sentimiento de culpa, que viven ajenas a dicho fenómeno psicológico, aunque más bien lo que sucede es que su vivencia de la culpa, usualmente oculta ante los demás, es un tanto peculiar. Caso Ourán, segunda viñeta de 2, dice: no tengo ningún mal recuerdo, todo lo malo que yo hice lo recuerdo, no me lamento, ya pasó, tenía que pasar, a los difuntos no los sueño, no tengo pesadillas, remordimientos, no siento nada, simplemente pasó. Tú sabes cómo se siente el remordimiento cuando una persona hizo algo incorrecto. Yo lo siento, pero conforme lo siento lo desecho. Si yo fuera una mente débil, endeble, mis remordimientos me matarían o me volverían loco. La mente todo lo que tiene de poderosa también lo tiene de endeble, de frágil. Esa compasión, esa pena, esa lástima, ese arrepentimiento, si me lacera, me llega a mi corazón, pero conforme yo siento que se va a apoderar de mí, me lo jalo, lo desecho, ya lo hice y ya estuvo, así de sencillo. Caso El hombre de hielo, segunda viñeta de 3. Nada me acosa, ningún asesinato, nada, no pienso en eso, por eso me es difícil contarlo. Para poder decirles cuándo maté a alguien tengo que pensarlo, y si lo pienso acabaré haciéndome daño, así que no pienso en eso. El control continuado y exitoso con respecto al sentimiento de culpa puede hacernos pensar que no existe, pero hemos de entender que la defensa pertinaz y férrea ante la culpa denota el poder que se le asigna y se le reconoce. Hasta tal punto es aquí que, en opinión de Urán, en el supuesto de que tuviera él una mente débil, esto es, una estructuración psíquica impresionable, se vería abocado a la autodestrucción o a la locura. Su salvación psíquica pasaría por disponer de una mente poderosa. Su autodominio constituye su respuesta ante una instancia que imagina cruel y con capacidad de exterminio. En el caso de Kuklinski observamos que la modalidad defensiva para evitar hacerse daño radica en no pensar, en poner en suspenso el pensamiento. En definitiva, tanto Urán como Kuklinski se ven en la necesidad de erigir un baluarte que los proteja de una culpa que temen, quiera darse a conocer fatalmente. Si no la sienten, no es porque no la puedan llegar a sentir, sino porque hacen todo lo posible para que eso no ocurra, porque logran mantener la raya, a distancia, quedando alejados de su impacto. Ambos huyen del encuentro con la culpa. Cuando actúa violentamente contra alguien, el psicópata se justifica diciendo que la víctima lo tiene merecido, que es ella quien por imprudencia, egoísmo, resistencia, entre otros motivos, lo conduce a fuerza a adoptar unas medidas determinadas. El psicópata juzga y castiga severamente al prójimo, haciéndole responsable el destino o fin que le ha tocado, lo cual delata la forma en que él mismo teme ser tratado. Además, aparece como disculpa el planteamiento de haber atentado contra seres devaluados o malvados y de que en el mundo en que vivimos no quedaría otro remedio que utilizar la violencia para poder sobrevivir. Todos reaccionamos en determinadas circunstancias tal como lo hace habitualmente el psicópata, esto es, considerado a los otros como enemigos o como seres prescindibles, marginando o anulando así la posibilidad de que opere el sentimiento de culpa. En cierta forma, el psicópata está prácticamente siempre en pie de guerra, sumergido en un mundo persecutorio, mientras que la persona normal puede llegar a conducirse así en ocasiones puntuales y excepcionales. Cuando el psicópata confiesa sentirse arrepentido, es bastante probable que su arrepentimiento no esté conectado con el hecho de haber provocado sufrimiento a las víctimas y sus respectivas familias, sino con el hecho de haber sido capturado y privado de sus fuentes de placer, con el temor de que puedan derivarse severas penas, castigos o incluso venganzas, y o con el hecho de haber puesto en evidencia su nivel de inteligencia y de control.
El psicópata trata de desoír o sortear una conciencia que portadora de acusaciones terribles amenazaría su integridad psíquica. Desde su perspectiva, la culpa sería similar a una flecha que tan pronto como impacta en el cuerpo debería arrancarse y lanzarse fuera de sí, con el propósito de evitar la continuidad o progresión de un sufrimiento psicológico que es contemplado insano y perjudicial. La culpa es la manifestación de que la ley existe, de que la ley tiene un lugar, aunque se luche denodadamente para rechazarla o negarla. Sin la ley moral, nadie es. Incluso el psicópata reclama una ley y alguien que la sostenga. Anhela una autoridad respetable. 6. Vida afectiva. Suele decirse del psicópata que manifiesta insensibilidad afectiva y ausencia de sentimiento de culpa, lo cual es cierto como rasgos de comportamiento en general. En lo que respecta a su forma de relacionarse con la mayoría de la gente, con la mayoría de unas personas que para él no lo son, que aparecen cosificados, que según Oruan estarían fuera de su jurisdicción emocional, fuera del corazón, aunque eso no significa que no pueda albergar afecto hacia determinadas personas y sentirse culpable en caso de dañarlos o afectarlos negativamente. Veamos un ejemplo. Caso del hombre de hielo 3, viñeta 3. Nunca lamenté lo que hice, salvo lastimar a mi familia. Es lo único que lamento. No busco perdón y tampoco me arrepiento. No, me equivoco. Me equivoco si quiero el perdón de mi familia. Cielos, no voy a lograr esta vez. Respira hondo. Rayos, yo no soy así. No soy así. Quiero a mi familia. El hombre de hielo está llorando. No suena muy macho. He lastimado a la gente que significa todo para mí. A los únicos que significan algo para mí. Kuklinski parece conmoverse cuando reconoce el daño provocado a sus familiares. Es por ellos únicamente que sufre, padece y en último término se muestra sensible, vulnerable, humano. Hemos de entender que sin un mínimo grado de vinculación amorosa, aunque tan solo lo sepa uno mismo y se niegue a confesarlo a los otros, por miedo a ser atacado o ridiculizado, sería inconcebible la existencia. Es indudable que los sentimientos se dan en todos los seres humanos. Lo que le ocurre al psicópata es que pocas veces se permite o se atreve a vivenciarlos y explorarlos, presentándose como alguien desalmado, carente de humanidad. Lo que le ocurre es que hace un gran esfuerzo por controlar y negar sus debilidades y necesidades, oculta su vida afectiva, su humanidad, que a costa de reprimirla ha llegado a empequeñecerla sobremanera para protegerse de la gente. Pues tiene la idea de que vivimos entre depredadores humanos, en cuyo caso supondría un craso error mostrarse con la faceta sensible y amorosa. En consecuencia, la frialdad o insensibilidad afectiva del psicópata no constituye otra cosa que una defensa férrea para ocultar su vulnerabilidad. Caso 7. Sadoquismo versus sadismo. Y ahora os preguntáis en vuestro corazón, ¿cómo distinguiremos lo que es bueno en el placer de lo que es malo? Id pues a vuestros campos y a vuestros jardines, y ahí aprenderéis que el placer de la abeja es chupar la miel de la flor, y que también es placer de la flor entregar su miel a la abeja, pues para la abeja una flor es una fuente de vida, y para la flor una abeja es una mensajera de amor, y para ambas, la abeja y la flor, dar y recibir placer es una necesidad y un éxtasis. Griban, Khalil Gibran, El Profeta, 1923. 1. Lo social en la sexualidad. Es indudable que en los países occidentales van superándose progresivamente los prejuicios en torno a la sexualidad, pues a diferencia de lo que ocurría hasta no hace mucho tiempo, y todavía sucede en algunas sociedades, hemos dejado atrás un modelo único circunscrito a lo vivido entre un hombre y una mujer que, después de gratificarse con besos y caricias en determinadas partes corporales, proceden a efectuar el coito vaginal, a veces casi por obligación o compromiso, y en bastantes casos adoptando siempre la misma postura.
Para asistir al surgimiento de un universo plural de relaciones eróticas, actualmente junto a la práctica heterosexual se asume con normalidad la práctica homosexual, hombre-hombre, mujer-mujer, y las opciones reconocidas y admitidas para disfrutar del cuerpo se han ampliado considerablemente. Las consecuencias que estos cambios culturales suponen para el bienestar de la gente son fácilmente reconocibles, tanto para los integrantes del colectivo heterosexual que pueden vivir con gran apertura y creatividad su sexualidad, como para los integrantes de las minorías sexuales, especialmente para estos últimos, puesto que la oportunidad de participar de un amplio espectro cultural de la vida sexual les da la posibilidad de mostrarse abiertamente como personas singulares, con derecho a poner en práctica sus preferencias y gustos sexuales en lugar de ser objeto de reclusión o exterminio, que es como se les trata en las sociedades intolerantes. ¿Cuántas falacias no se han ideado en torno a ciertos comportamientos sexuales, calificados como vicios y pecados o crímenes con el pretexto de proteger los valores de la familia, de la sociedad o incluso de la civilización misma, provocando pánico moral entre la población en general y marcando las pautas para una estigmatización y persecución de los disidentes sexuales? ¿Qué reto, qué heroicidad constituye la lucha por ser feliz y por defender la propia identidad, siendo minoría en semejantes condiciones socioculturales? ¡Qué bendición, qué alivio, qué liberación para aquellos que víctimas en su momento han visto cómo la sociedad ha transitado de la represión a la tolerancia! Sobra decir que en las comunidades cuyos ciudadanos apuestan por un universo plural de la sexualidad hay algunos comportamientos, sean sexuales o no, que en cuanto suponen violentar la libertad del otro o su capacidad de ejercerla, para lo cual es menester contar con una edad legal mínima, con un nivel suficiente en las aptitudes del juicio y razonamiento y estar libre de amenaza. Son censurados y es a la luz de este postulado, el de la actitud para con el tercero, que voy a acercarme al estudio del masoquismo y el sadismo, dos modalidades sexuales que fueron bautizadas así por Krafft Ebing en 1886, con la publicación de la primera edición de Psicópata Sexual, para referirse a las escenas eróticas relatadas en sus novelas por Sacher-Masoch y el Marqués de Sade, respectivamente. 2. La dominación regulada. El masoquista desea verse completamente sometido por alguien que, aupado a la condición de amo, le humille e incluso le pueda maltratar físicamente, mediante una o varias de las siguientes acciones: sumisión física, por ejemplo a través de la restricción o inmovilización de movimientos, o siendo encerrado en algún lugar; sumisión sensorial, por ejemplo a través de un vendaje en los ojos; humillación mediante insultos o siendo obligado a realizar o a padecer determinados actos que lo ponen a uno en situación de burla, ridículo, menosprecio o utilización, como por ejemplo cuando un sujeto es forzado a arrastrarse y ladrar como un perro, cuando es tratado y vestido como un niño pequeño, cuando es obligado a vestirse con ropa del sexo opuesto, o bien cuando sobre su cuerpo el dominante orina y lo defeca. Daños físicos, latigazos, golpes, descargas eléctricas, quemaduras, cortes, pinchazos y perforaciones, intentos de estrangulación, mutilación, etc. El masoquismo, también denominado sadomasoquismo, hace referencia a un vínculo sexual en el que uno de los integrantes adopta el papel de dominante y el otro de masoquista o sumiso, una desigualdad o asimetría relacional que, no obstante, es escenificada por expreso deseo de ambos participantes en la interacción. El sadomasoquismo opera con personas libres que supuestamente saben qué hacen y a qué juegan. A este respecto, cabe destacar que en cualquiera de las acciones de dominación-sumisión anteriormente señaladas, el masoquista queda en una situación de relativa indefensión, a merced de las decisiones de quien está en la posición de dominante. Imaginémonos, por ejemplo, que acepta ser
acosado y amarrado en una cama con los ojos vendados, y que a continuación su compañero empieza a realizarle algunos cortes y a verter cera en distintas zonas de su cuerpo para luego practicar la asfixiología. El dominante tiene el poder de decidir sobre la intensidad de sus acciones, además de jugar con los silencios que envuelven en el misterio los nuevos pasos a dar. El suspense y la incertidumbre son ingredientes de la dominación mental.